Tengo que confesar que en principio yo pensaba predicar solamente un domingo acerca de las misiones, pero una vez que me puse a compartir, a estudiar, a preparar, la verdad es que seguí, he continuado, y porque creo que es un tema tan importante, tan fundamental en la vida de la Iglesia, que es importante que de vez en cuando nos paremos tranquilamente, sin ningún tipo de prisa, nos paremos para ver lo que dice la Escritura acerca de las misiones. Y si recordáis, la primera predicación, yo compartí con vosotros acerca de 3 tipos de iglesia. Fue el tipo de iglesia de Jonás, que es el tipo de iglesia que se olvida del inmenso amor de Dios hacia los caídos, hacia las personas que no conocen a Jesús. El segundo tipo de iglesia fue la iglesia de Jerusalén, que fue una iglesia súper exitosa, humanamente hablando. Hubo muchísima gente que se convirtió, miles de personas que se convirtieron, pero tuvieron tanto éxito que se olvidaron de ir más allá. Se olvidaron de hacerle caso a lo que el Señor les dijo, de ir hasta Jerusalén, Samaria, hasta el último de la Judea, hasta el último de la tierra. Y después compartí también acerca de otro tipo de iglesia, que es la iglesia de Tesalónica, que esta iglesia sí hizo lo que tenía que hacer: predicar en su entorno, predicar donde estaba, pero también mirar hacia los confines de la tierra y compartir la palabra fuera. Después vimos un texto en Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 49, que dice: y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Y estuvimos viendo acerca de las misiones apostólicas, de la iglesia apostólica, de esa generación, la primera generación de creyentes. Y vimos cómo era posible que esta primera generación de creyentes fueran por todas partes predicando la palabra de Dios. Y vimos que algunas de las claves que tenían esta generación de cristianos apostólicos eran que tenían pasión, por eso podían hacerlo, por eso podían ir a predicar por todas partes, predicando el Evangelio, porque tenían pasión. Y esta pasión se veía y se traslucía en que tenían denuedo en la predicación, lo hacían con ganas, con deseos de predicar, porque no podían callarse, era imposible que se callaran ante lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y también vemos que tenían pasión porque era un estilo de vida evangelístico. No era un estilo de vida de campaña, no era un estilo de vida de fin de semana, no era un estilo de vida de hacer algo cada cierto tiempo, era un estilo de vida evangelístico cada día compartiendo la palabra. Y vimos también que otra de las claves que tenía la generación apostólica, la iglesia apostólica, era también que era una iglesia que estaba llena de oración, y que estaba no solamente llena de oración, que estaba llena del Espíritu Santo. Una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, y una iglesia que oraba. Sus oraciones sus reuniones estaban llenas de oración, oraban por el liderazgo, oraban durante la persecución, y también oraban por sanidad. Estas fueron algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora en estos últimos domingos acerca de las misiones. Pero otra clave que tenía la iglesia apostólica, que no solamente tiene que ver con la vida eclesial, con la vida de la iglesia, sino también con la vida familiar y, por supuesto, misionera, es que era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que perseveraba. Perseverar significa insistir, seguir, continuar. Insistir, seguir, continuar. Si en España se ha visto, como ha dicho Lara, que hay un promedio de 10 ocasiones en el que tú tienes que predicar, decir a la gente el Evangelio en 10 ocasiones, pues fijaros lo que es insistir. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que compartir la palabra, tenemos que perseverar en la vida cristiana, tenemos que continuar y seguir en los caminos del Señor. Caminar, y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí lo sabemos, unos más, otros menos, pero seguir los caminos del Señor es muy difícil. ¿Cuántos creyentes hemos visto? ¿Cuántos creyentes he visto yo que han estado en la línea de salida? Han salido corriendo. ¿Y cuántas veces he visto a gente que en el camino se han parado? En el camino se han parado y no han continuado hacia la meta. ¿Cuántos han empezado la buena carrera y cuántos han terminado esa buena carrera? Y no solamente que se hayan parado, es que he visto a creyentes que no
no solamente que se hayan parado, sino que se han vuelto atrás. Se han vuelto atrás. Y esos mismos clientes que estaban en la línea de salida, que tenían pasión, que tenían ganas, que tenían la energía del espíritu, que al final se convierte en gente religiosa o en gente escéptica o en gente que ya no tienen esa pasión que tenía la iglesia primitiva por las almas. Por eso, una de las características que a mí me llama la atención de la iglesia primitiva era perseverar en varios puntos, perseverar en varios puntos. Una de las cosas en las que perseveraban, que no quiero hacer mucho énfasis porque ya lo hice la semana pasada, pero dejadme por lo menos entrar un momentito para decirlo, ellos perseveraban en la oración. La iglesia apostólica perseveraba en la oración. Dice en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 14, que lo vimos también la semana pasada, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fijaros que nos dicen que este grupo de personas, los 120 que estaban en el aposento alto, dice que perseveraban, continuaban, seguían en oración esperando la plenitud, la venida, la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vemos que ellos perseveraron un día y otro día y otro día. En este caso fueron 10 días. Humanamente hablando, 10 días no son muchos, ¿verdad? 10 días no son muchos, pero hay que estar allí día tras día, orando, perseverando para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esta iglesia, este grupo de hermanos, de personas, estaban perseverando en la oración. Si tú vienes conmigo a Colosenses, al capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverar en la oración. Y lo mismo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que es el versículo más largo de la Escritura, que dice: orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. En Colosenses nos dice que perseveremos. Aquí Pablo en Tesalónica nos dice que oremos sin cesar. La iglesia, el grupo de clientes que se juntaban en el aposento, estaban también orando y perseverando. Tenemos que perseverar en la oración, hermano. Yo no conozco otra cosa. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener 1000 ideas. Una de las cosas que muchas veces ocurre con nosotros en el pueblo de Dios es un pueblo creativo. El pueblo de Dios es un pueblo con capacidad. Entre nosotros hay gente que sabe escribir muy bien, hay gente que sabe cantar muy bien, hay gente que son artistas, gracias. Hay gente que trae el agua, muy bien. En el pueblo de Dios hay de todo, de verdad. Hay gente que organiza, gente que piensa bien, gente. Yo siempre me he sorprendido del talento que hay en las iglesias evangélicas, de las cosas que somos capaces de hacer, y que hay gente con tanta capacidad, con tanta creación. Hay músicos, hay de todo en la Escritura. Y muchas veces en las misiones, en el evangelismo, hacemos un plan, trazamos un plan, hacemos un programa, y cuando pasa un tiempo ya nos hemos cansado de ese programa, nos hemos pensado de eso, y ahora buscamos otra alternativa, buscamos otra idea, y buscamos otro libro, o otra experiencia, o otra persona, y decimos: pues esto no ha funcionado, vamos a hacer esto, y hacemos un plan. Y a lo mejor pues resulta que nos venimos el fin de semana y hacemos durante 12 semanas un estudio sobre evangelismo, cómo tenemos que compartir la palabra, etc. Y cuando llegan los fines de semana, terminamos y nos cansamos. Y pensamos que la iglesia se va a llenar y la iglesia no se llena. Y al cabo de un tiempo hacemos otro plan. Y decimos: bueno, no se ha podido hacer con el evangelismo explosivo, vamos a hacerlo con una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito tampoco se puede conseguir, vamos a hacerlo con un libro, con una iglesia contagiosa, que también fue website en su momento. Y si no al final vamos poniendo programas y alfa, y estudios de alfa, y esto y por aquí y por allá, y pasa el tiempo, y seguimos siendo los mismos. Pasa el tiempo y nos seguimos viendo las mismas caras, la misma gente, y nos cansamos y nos desanimamos y decimos: ¿para qué vamos a hacer otro programa? ¿Para qué vamos a salir a la calle? ¿Para qué vamos a repartir folletos? ¿Para qué vamos a ir a predicar los evangelios si al final la gente no se convierte? Y nos cansamos, nos desanimamos. Es un factor muy humano. Nos desanimamos. Menos mal
que Jesús no se desanimó. Menos mal que Jesús tuvo con los 12 apóstoles. Mira que le salieron los apóstoles, a algunos le salió un poco, hablando en un plan coloquial, un poco raro, como cura, ¿no? Menos mal que Jesús no se desanimó y continuó adelante. Menos mal que los 11 apóstoles no se desanimaron y siguieron adelante también y estuvieron hasta tal punto comprometidos con el Evangelio que incluso dieron sus vidas por el Evangelio. Menos mal que la iglesia primitiva no se desanimó. Menos mal que la iglesia primitiva siguió adelante trabajando, compartiendo, llevando el Evangelio y estaban perseverando y perseverando y perseverando. ¿Y por qué perseveraban? Por la oración. Por la oración. La oración es lo que hace que tengamos el motor adecuado, la pasión adecuada para compartir el Evangelio. Y tenemos que confiar plenamente en la oración. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Hablamos a la gente lo que hablamos. Repartimos evangelios hasta donde llegamos y a la gente. Pero después, esa es nuestra misión. Hasta ahí hemos llegado. No podemos entrar en el alma humana. No podemos entrar en el intelecto humano. No podemos entrar en el alma de la persona. Pero Dios sí. Dios sí puede entrar en el alma de la persona. Por eso es importante que seamos conscientes de la importancia de orar. La importancia de orar por la iglesia. La importancia de orar por nueva vida. La importancia de orar para que el Señor nos ayude, nos consagre, que vivamos en santidad. La importancia de orar que tengamos una iglesia llena de amor. El otro día me estaba diciendo, el viernes pasado, José Luis estaba diciendo, estoy encantado con la iglesia por la forma en que me habéis recibido y tal. Eso es una marca distintiva de la iglesia. La iglesia, como en la oración que ha dicho Fernando antes, la iglesia debe recibir a todo el mundo. La iglesia no puede ponerle puertas a nadie. La iglesia no puede poner impedimentos a nadie. La iglesia tiene que recibir a la gente con generosidad, con alegría. Yo he estado en iglesias, y se lo conté a él, yo he estado en iglesias cuando yo y alguna vez lo he contado, cuando yo estaba haciendo el servicio militar en San Fernando, cuando yo hice allí en Amili, un domingo me fui a una iglesia en Cádiz, porque no me podía venir para acá, y yo pues, tenía la mañana libre, me dieron la mañana libre, cogí mi autobús, me fui para Cádiz, la primera vez que yo he ido a una iglesia en Cádiz, no voy a decir la iglesia, y entré allí y a mí no me saludó nadie, absolutamente nadie. Yo bajito no soy, y además iba vestido de marinero, fíjense, se me veía. A mí no me saludó nadie en la iglesia. El culto empezaba a las 11 y yo llego a los 10 por ahí. Entré, nadie se me acercó, hola, ¿cómo te llaman? Y tal, ¿de dónde viene? No sabía que venía del portero, que yo estaba allí. Nadie se me acercó, nadie se sentó a mi lado, nadie me puso un binario para cantar las canciones, absolutamente nadie me dijo nadie. Y el pastor, ni la iglesia, nadie. Y cuando terminó el culto, seguí igual. Yo en aquel momento entendí al hombre invisible. Digo, ahora yo sé ahora como el hombre invisible sé lo que dice. Yo era el hombre invisible. Aquel día, yo hice un propósito con Dios. Aquel día le dije al Señor, ayúdame a mí a no hacerlo. Ayúdame a mí a cuando venga alguien a la iglesia, por lo menos acercarme a esa persona, saludar a esa persona e intentar ser lo más amigable posible con esa persona, porque nunca sabemos cómo viene la gente, nunca sabemos los problemas que la gente puede tener, nunca sabemos que a lo mejor con tu saludo esa persona viene el siguiente culto, y nunca sabemos que a lo mejor sin ese saludo la persona dirá, esta gente no me han saludado, no vengo más. Nunca sabemos lo que puede ocurrir. Gracias a Dios yo no me mosqueé ni me enfadé. Esas son cosas que Dios puso su mano sobre mí, yo no me enfadé ni nada. Pero dije, Señor, ayúdame a mí a no hacerlo. Y desde que empecé a pastorear en Torreblanca hasta el día de hoy, siempre he procurado enseñar en la iglesia la importancia de saludar, de estar con la gente. Esta es una iglesia que lo hace. Una iglesia que hace cuando la gente viene, por lo menos lo saludamos, cómo se encuentra y tal. Es importantísimo, hermanos y hermanas, perseverar en la oración por la iglesia, perseverar por nosotros, entre nosotros. Sigamos orando por nueva vida, 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 hasta el último aliento, que sigamos orando para que el Señor sea glorificado, exaltado, que podamos ver su gloria aquí, que podamos acercarnos ante su trono
y que se nos pueda caer la saliva, la baba de contemplar la plenitud, la gloria de Dios aquí, y que esta iglesia esté completamente llena de almas que le adoran, de personas que realmente se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Perseveremos, hermanos, por las misiones. Claro que tenemos que perseverar en las misiones. Tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que orar por los misioneros de forma general, porque Dios sabe quiénes son. Y tenemos que orar por los misioneros de forma concreta y con nombre y apellido de aquellos que sabemos. Nosotros conocemos a misioneros, recibimos cartas de misioneros, recibimos información. Pues los que lo sepamos, por los nombres, vamos a orar por fulanito de tal que se encuentra en tal sitio, por esta familia que se encuentra en tal parte. Y oramos por ello y los ponemos. Y si ponemos fotos, ponemos recuerdos en el frigorífico, en la casa, en la propia congregación, que nos recuerden a los misioneros. Oramos por los misioneros de forma general, pero también podemos orar por los misioneros de forma concreta, y por sus hijos, y por las necesidades, por las bendiciones que Dios les da en su vida. Y por supuesto, ahora, hermanos, oramos también, tenemos que perseverar en la familia. Tenemos que orar por las familias. Tenemos que orar por las familias que todavía no conocen al Señor. Esta es una de las cosas que esta iglesia persevera mucho. Cada viernes estamos orando por personas de la familia que no conocen a Cristo. Cada viernes, muchas veces los domingos, oramos por familiares que no son creyentes y el Señor va a responder. No te quepa la menor duda. El Señor, tarde o temprano, el Señor responde. Siempre lo hace. Tenemos que seguir perseverando. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Esta generación de creyentes, ellos sabían lo que era luchar en oración. Lo que era estar en la batalla de la oración y persistir en la oración. Por eso te digo, persevera como familia, persevera como creyente, perseveremos como iglesia, perseveremos por nuestros hijos que no vienen, perseveremos por nuestros cónyuges que no vienen, perseveremos por estos hermanos que hace tiempo que no vienen, perseveremos en oración. La iglesia primitiva lo hacía, era una iglesia que perseveraba continuamente. Pero no solamente perseveremos en la oración, también tenemos que perseverar como iglesia, como entidad, como cuerpo de Cristo, en todo lo que es el cuerpo de Cristo, en todo lo que es la iglesia. Mirad este texto maravilloso, es extraordinario, en el libro de los Hechos también, el capítulo 2, versículo 41 al 47, que es extraordinario lo que encontramos aquí. Dice 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Veis, hermanos? A veces, ¿cuál es el secreto de la iglesia? ¿Cuál es el decálogo de la iglesia? ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que una iglesia sea mejor que otra, más buena, etcétera? Pues déjame decirte que yo no tengo ni la menor idea de cuál es el decálogo. Yo no soy un especialista, ni soy un estudioso de eso. Yo no sé muy bien cuál es el secreto. Pero sí sé que la iglesia que intenta vivir lo que vemos aquí es una iglesia que el Señor bendiciera. Sí sé que una iglesia que intenta vivir la manera en que estos creyentes en el primer siglo vivían, es una iglesia que va a ser bendecida por el Señor. Fijaos que aquí nos dice que esta iglesia, estas 3.000 personas que se convirtieron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza. Bendita la iglesia que persevera en las Escrituras, bendita la iglesia que tiene hambre de la palabra de Dios. Bendita la iglesia, benditos los corazones, benditos los creyentes que tienen hambre
de la palabra de Dios. Y tenemos que perseverar en la doctrina, en la enseñanza. El Señor ha puesto en las Escrituras, el Señor ha puesto también el discernimiento para leerla. Tenemos el mejor maestro, que es el Espíritu Santo, para que nos enseñe la palabra. Dios ha puesto también hombres y mujeres, pastores, maestros, maestras, que nos instruyen, que nos pueden enseñar también en la palabra. Perseveremos en la doctrina, perseveremos en el conocimiento de la palabra. No te conformes con lo que sabes. Confórmate, cada día tienes que ir aprendiendo más, aprendiendo más. Es una verdad que yo soy testigo de esa verdad. Es una verdad inapelable para mí. Mira que llevo años en el Señor, mira que llevo años predicando, mira que llevo años estudiando, mira que llevo años compartiendo. Y soy consciente, hermano, de que cada vez sé menos. Y soy consciente que cada vez tengo más lagunas. Y soy consciente que cada vez tengo más necesidad de leer la palabra, de estudiar la palabra, de aprender de la palabra. ¿Quién puede decir, hombre, una persona que lleva casi 40 años de pastor, que está predicando y tal? Te aseguro que no, te aseguro. Una de las cosas que pasa con el tiempo es que te hace ver, el tiempo te hace ver en realidad lo que hay en el interior. Y en el interior hay una necesidad básica, fundamental, de seguir estudiando la palabra, de seguir buscando la palabra, de seguir leyendo buenos libros cristianos, de seguir escuchando a buenos maestros, buenos pastores que le enseñen la palabra a ellos, hermanas con discernimiento espiritual que me ayuden. Perseveremos en la doctrina, no te conformes, no seas de estos creyentes que leen la Biblia una sola vez, el domingo cuando nos juntamos. Por favor, ven a los cultos donde se estudia la palabra, gástate dinero en buenos libros, y persevera en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra. Estos hermanos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, estando juntos, la coinonía, estando juntos. Cada uno somos de manera diferente. Aquí hay gente que son muy alegres, y hay gente que son muy serias. Aquí hay gente que son dicharacheros, que hablan mucho, y hay otra gente que no hablan casi nada, que son muy calladitos. Somos diferentes, y eso es una bendición, eso no es un problema, es una alegría que somos diferentes, y la diferencia nos enriquece. Las personalidades diferentes nos enriquecen, aprendemos mutuamente, de cada uno aprendemos, de las cosas buenas, de las cosas malas, aprendemos. Qué bueno es estar juntos en comunión, qué bueno es que perseveremos en estar juntos. Hoy podríamos estar. ¿Qué partido juega hoy España? No juega hoy, pero hay un partido hoy a las 6, ¿no? ¿Qué partido es, Pepe? ¿Tú que tengo? Hay dos partidos. Pues cualquiera podría estar viendo el partido, ¿verdad? No. El europeo una vez cada 4 años, o sea, cuando ya cada 2 años el europeo, una vez que no vaya al culto, no va a pasar nada. Me voy a quedar todo poquito, me voy a comprar mi salchichón, mi mortadela, mi chope, me voy a poner mi jamoncito, depende de la comida de cada uno, mi caña de lomo, me voy a poner ya, que tengo dinerito, me compro una botita de vino o cervecita, o si tengo más dinerito, una botella de champán, y me voy a poner a ver, y podríamos quedarnos. Pero dices tú, no. El lugar más importante de este día es la iglesia. Es el lugar donde estamos. Y una de las cosas que vivimos, que hacemos, es que estamos en comunión los unos con los otros. Y la iglesia perseveraba en la comunión los unos con los otros. No se cansaban. Y esto es emocionante. Hay un momento en las iglesias que no podemos cansar. Hay un momento en las iglesias que Fernando lo compartía este viernes pasado en Gálatas. Hay un momento en que la iglesia nos podemos morder, nos podemos matar, hay un momento en la iglesia en que el diablo, la carnalidad, hace estragos. Y en vez de vivir una vida de comunión, vivimos una vida de desunión. En vez de buscar la unidad, buscamos la desunión, buscamos las luchas intestinas, la lucha entre nosotros. La palabra de Dios nos dice que ellos perseveraban en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan. Y tenemos el pan y el vino, y juntos recordaban la muerte de Cristo y el propósito de la muerte de Cristo y la resurrección de la muerte de Cristo. Y juntos recordaban lo que Jesús había hecho. Y cuando participaban del pan y del vino estaban juntos con ese símbolo, recordando el inmenso amor de Jesús en la cruz. Y perseveraban también en las oraciones. Así que fijaros que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Pero fijaros que después dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Me encanta, porque esta iglesia, la iglesia de esta generación apostólica, era una iglesia que perseveraba en el proyecto de iglesia. Era una iglesia que estaba viviendo en lo que era la primera iglesia. No tenían costumbre de crear una iglesia, no tenían antecedentes, no tenían un historial, no tenían una iglesia a la que mirar, no tenían un modelo, el modelo era ellos. Nosotros somos los que vemos este modelo, pero en este momento no había ningún modelo. El modelo que tenían era el templo, el modelo que tenían eran las sinagogas, el modelo que tenían era un modelo judío, pero no era un modelo realmente cristiano, de una iglesia cristiana. Ellos estaban haciendo historia, y este grupo de creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de la casa. Fijaros lo que dice el texto: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vivan las iglesias alegres, vivan las iglesias que se ríen, vivan las iglesias que comen juntos, vivan las iglesias que estamos juntos, que estamos unidos y nos divertimos. Benditas sean ese tipo de iglesias, porque es lo que la Escritura nos enseña. Con alegría y con sencillez. La vida cristiana es sencilla, la iglesia debe ser sencilla, las maneras deben ser sencillas. No estamos llamados a complicarnos la vida, no estamos llamados a poner otras cosas aparte del Evangelio. Estamos llamados a ser una iglesia que se amen, una iglesia que busque la unidad, una iglesia que perseveremos en lo importante. Comían con alegría y sencillez de corazón. Y fijaros que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjate, para los que buscan el secreto del crecimiento, para los que buscan el secreto de las misiones, fíjate, y el Señor, no el programa, no las ideas, no las metas, que hay que tenerlas. No estoy diciendo que no tengamos metas ni tengamos programa, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la clave, lo más importante de todo, es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí sí te voy a pedir un amén, porque el Señor es el que añade a la iglesia. El Señor es el que hace que la gente venga a la iglesia. El Señor es el que hace que la gente con sus piernecitas vengan aquí. El Señor es lo que hace. ¿Pero qué? Cuando ven la obra de Dios, cuando ven una iglesia que se divierte, una iglesia que es bíblica, que le da importancia a la doctrina, que se ama, que tiene comunión los unos con los otros, que oran, que perseveran juntos en el templo, partiendo el pan de las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dentro de un rato nos vamos para arriba. Vamos a tomar unas tapitas. ¿Y os imagináis tomando las tapitas? Alguien ha traído filete de pollo empanado, no sé si alguno lo habrá traído. Filete de pollo empanado. El otro ha traído ensaladilla, también ensaladilla. Eso lo ve alguien y tú dices: ¿esta gente qué está haciendo? ¿Dónde está? Parece que estamos en un verano, ahí todo comiendo, y encima, y eso aquí nosotros no lo hacemos, pero a lo mejor comemos algo que ha traído otro hermano, lo comemos y le decimos al que está al lado: vaya mitad de comida que ha traído, no tomamos filete de pollo empanado, no me lo como más, váyate. Nosotros no, pero que hay gente que lo puede hacer así, y se nos olvida una cosa: es que esa persona que ha preparado el filete de pollo empanado lo ha preparado con toda su alma. Se nos olvida. A lo mejor ese día no le ha salido bien, pero lo ha preparado con toda su alma. Esa persona que ha preparado la ensaladilla, las papas aliñadas, a lo mejor ese día pues, no lo ha echado al vinagre, no lo ha echado al aceite, no lo ha echado a la sal, pero lo ha hecho lo mejor posible. Y hay que dar gracias por el trabajo de amor, de las personas que han preparado las cosas, las bebidas, etcétera, etcétera. Esta iglesia, la iglesia de esta generación apostólica, era una iglesia que tenía alegría y sencillez de corazón. En alguna parte del camino hay muchos creyentes que se han olvidado de la alegría. En alguna parte del camino hay iglesias que ya han dejado la alegría como algo teológico.
como algo teológico, como algo profundamente bíblico, lo que es la alegría del Señor. Y la alegría, hermanos y hermanas, la alegría se transmite, la alegría se transmite. Ahora no está, supongo que estará con Samuel, me imagino que Samuel está arriba, ¿verdad? Me imagino que Raquel está arriba, porque no la veo, está ahí, ¿no? Con Samuel. Por cierto, un nombre precioso, que lo habéis puesto, Maite, Samuel. No está Raquel, no se lo dirá la madre o se lo dirá el novio, o la abuela, o el hermano, el padre, o quien te tiene para Cristo. Pero no me digáis, hermanos y hermanas, no me digáis que cuando tú ves sonreír a Raquel no se te rompe la vida. No me digáis que la sonrisa de Raquel es una sonrisa que te desborda. Pero es algo natural. Si ella lo hace queriendo, no lo haría también. Es algo que ella sonríe de tal manera, tiene tal alegría en el corazón, que es algo tremendo, que te contagia. Esas personas que transmiten esa alegría, ellos ni lo saben siquiera, menos mal que no lo saben. No saben lo que infunden los demás. Pero también pasa al contrario. Gente que están siempre con la cara negativa. Aquí no, nosotros no. Gente que siempre están con la cara cero. Como decía Aznar, cero patatero. Siempre están serios, tremendamente serios, que te dan hasta miedo. De gente que empieza a acercarte y dice: yo no voy a acercar a esta persona porque esta persona se habrá mosqueado con su familia, le habrá pasado algo, pero que siempre están igual. ¿Dónde hemos dejado la alegría? ¿En qué lugar de nuestro caminar, de nuestra peregrinación hemos dejado la alegría y el gozo? Fijaros que aquí la iglesia en su conjunto, todos juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia, hermanos y hermanas, perseveraba en la oración, la iglesia perseveraba en el proyecto de iglesia como iglesia que era, y la iglesia también perseveraba en otro asunto. Otra cosa es tremendamente importante. Mirad lo que dice en el capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23 dice: Bernabé, cuando llegó a Antioquía ante la iglesia, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Me encanta, porque aquí llega este buen hombre, un siervo de Dios, comisionado por los apóstoles, llega hacia Antioquía, que se han enterado que hay un avivamiento, que la gente conoce a Cristo, que los gentiles se están convirtiendo. Y llega allí y Bernabé se queda tan impresionado con lo que está viendo que les exhorta, se junta ante ellos y les dice que permanezcan fieles al Señor. Hermanos, permanezcamos fieles en oración. Hermanos, permanezcamos fieles en lo que es la iglesia, porque la palabra de Dios nos enseña sobre la iglesia. Pero sobre todo, perseveremos en la fidelidad a Cristo. Seamos fieles a Cristo cada día, porque Él es fiel con nosotros. Yo estoy seguro que yo voy a agarrar de la mano de mi Señor y Jesús me lleva cogiendo de la mano. Yo estoy seguro que un día yo le voy a decir: Señor, te suelto. No quiero seguir más, estoy cansado, estoy agobiado, estoy decepcionado. Te suelto, Señor, te suelto. Eso soy yo. Pero estoy seguro que el Señor hace así y Él nunca me suelta, porque Él es fiel. Él es fiel y misericordioso y siempre está ahí agarrándome. Y yo me quiero soltar porque quiero vivir a mi aire y quiero ser rebelde y quiero andar como yo quiero, no como Él me dice. Pero el Señor está ahí y me dice: que no te suelto, Pedro, que no te suelto, porque eres mi hijo. Y te quiero llevar lo máximo posible, te quiero llevar al menor sitio y no te voy a soltar ninguna vez. Hermanos, en este día, en este momento, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar, es ser fieles a Cristo. Perseverar. Muchas veces cuando te encuentras a personas que te dicen con entusiasmo: he creído en Cristo, y tú ves la alegría en sus ojos y ves cómo se transforman y ves que esas personas cambian. Pero cuando pasa el tiempo, esas mismas personas, conocí
a una persona que se convirtió, a un joven que se convirtió, y a los pocos días de haberse convertido, decía: yo quiero ser misionero. Yo quiero ser misionero. Y lo dijo al grupo de jóvenes, lo dijo al líder de jóvenes, pero lo dijo a mí: yo quiero ser misionero, yo quiero ser, voy a ir a un instituto bíblico y voy a ser misionero, yo quiero predicar la palabra, quiero ir. Y tú lo veías allí, y había gente que estaba con la boca abierta diciendo: la obra de Dios, quiere ser misionero. Y yo lo veía y decía: gloria a Dios, Señor, gracias, Señor. Pero yo sabía lo que venía después, porque ya son muchas veces lo que veo, lo veo. Lo que he visto, que el entusiasmo es algo maravilloso, pero después del entusiasmo vienen los problemas y los hermanos que tú crees que no están haciendo las cosas correctamente, y esta persona ha traído un problema, y esta persona no me ha saludado, y esta persona es así, y problemas en el trabajo. Señor, si yo te conozco, si yo he entregado mi vida a ti, ¿por qué me he hecho del trabajo? ¿Por qué, Señor? Señor, si yo soy contigo, te doy todo, te doy para ti. ¿Por qué tengo problemas con mi familia? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué mi esposo y yo siempre estamos peleando? Si soy tuyo. Y entra el desánimo, entran las dificultades, entra la problemática, entran las cosas. Y ese entusiasmo que teníamos se va quitando, va desapareciendo. Y llega un momento en que esa persona que está diciendo: yo quiero ir a las misiones y me quiero preparar, ni siquiera va a la iglesia. Ni siquiera va a la iglesia. Perseveremos en la fidelidad. Perseveremos en la fidelidad. Los matrimonios que estáis aquí, yo os digo en el día de hoy: perseverar en la fidelidad conyugal. Perseverar en la fidelidad conyugal. Los novios que estáis aquí, que os voy a casar día mañana, perseverar en la fidelidad conyugal. Los que estáis comprometidos con valores, con ética. A los jóvenes que están comprometidos con cambiar el mundo, persevera en cambiar el mundo. A los jóvenes que están estudiando, persevera estudiando, persevera. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, lo que te digo y me digo en esta tarde es: perseveremos en Cristo. Perseveremos en Cristo. Porque Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Perseveremos en Él. Es lo que le decía aquí al grupo Bernabé: perseverar fieles al Señor. Sé fiel a Cristo. Sé fiel a Cristo. Porque Él lo es contigo. Sé fiel a Cristo. Cristo nunca te va a decepcionar. Yo sí, los demás también. Cristo siempre va a estar contigo. Yo no, los demás tampoco. Sé fiel a Él. Sé fiel a Él. Hay gente que con muchos años ya en el Señor, casi a punto ya de irse con su Señor, siguen ahí fieles. Ya son mayores, sus cuerpos no responden, sus manos se cierran, tienen problemas en las piernas, no tienen la vitalidad de antes. Son personas ya mayores, curtidas en la vida, con muchas dificultades, que saben que están llegando al ocaso de su vida, que saben que están llegando a la meta. Y me sorprende ver a personas ya con muchos años en el Señor, y tú los sigues viendo luchando, los sigues viendo fieles al Señor, los sigues viendo amando al Señor, los sigues viendo como diciendo: ahora voy entendiendo cada vez más. Ahora ya me acerco ante mi casa, y siguen ahí con fidelidad, porque hablamos de la fidelidad de los jóvenes, pero ¿qué me contáis de aquellos que siguen fieles después de 60 años en el Señor, de 50, de 40, siguiendo ahí fieles, que han visto luchas y peleas, y han visto conflictos en las iglesias, y han visto hermanos que no debían de llamarse hermanos, y ahí siguen, ahí continúan? ¿Por qué? Porque son fieles. Están siendo fieles a aquel que les ama y que tiene un propósito en su vida. Permanece fiel al Señor. La iglesia, nosotros, tenemos que permanecer fieles en el Señor. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la oración, que perseveraba como iglesia, que perseveraba en la fidelidad a Cristo y perseveraba también en otra cosa tremenda. Mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 43. Capítulo 13, versículo 43, que dice, capítulo 13, versículo 43 dice:
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. A que perseverasen en la gracia de Dios. Vosotros corríais bien, Gálatas insensatos, es lo que estábamos viendo. Vosotros corríais bien, Gálatas. Vosotros estáis en el buen sendero. Vosotros tenéis la buena doctrina. ¿Por qué habéis retrocedido? ¿Quién os ha robado la libertad? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, hablando de esa dicotomía entre la ley, la esclavitud, el legalismo y la libertad en Cristo. Y la palabra de Dios nos dice: persevera en la gracia de Dios. Persevera en la gracia de Dios. Déjame decirte algo. Tú no eres un pájaro enjaulado. Tú no eres un pájaro enjaulado. Enjaulado en la ley, enjaulado en las doctrinas de los hombres, enjaulado en las costumbres de los hombres. Tú no eres un pájaro enjaulado, tú eres un pájaro libre. Tú eres un pájaro libre, con las alas libres, y tú vuelas, porque la gracia nos permite acercarnos delante de Dios. La gracia nos quita de la esclavitud y la gracia nos hace libre y nos encadena por amor a Cristo. Es verdad que cuando tenemos la gracia estamos encadenados completamente, pero qué cadena maravillosa. La cadena que nos da libertad, la cadena que nos quita, que nos da alegría, la cadena que nos hace no ser rituales ni ser religiosos, la cadena que nos permite vivir una vida fresca, viva en Cristo, que nos permite realmente ser cristianos delante del mundo, porque Dios nos ha dado la libertad. Persevera en la gracia. Persevera en la gracia. No en la religión. Persevera en la gracia. Sabiendo que tú estás aquí por gracia. Sabiendo que te has convertido por gracia. Sabiendo que lo que estamos, lo poco o lo mucho que le demos es por gracia. Sabiendo que hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos es por gracia. Sabiendo que toda nuestra vida, cada día, es por gracia. Persevera en la gracia. Y tenemos que seguir, hermanos, perseverando y perseverando en la gracia, en la bendita gracia, en la hermosura de la gracia. Porque por la gracia, decía Pablo, yo soy lo que soy. Por la gracia. Sigamos perseverando en la gracia. Y como último, quiero decirte, hablando del apóstol Pablo, quiero decirte lo que vemos en el capítulo 26 de Hechos, versículo 22. Hechos 26, versículo 22, que dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Fijaros, hermano, quién lo está diciendo. Fijaros, hermano, quién está hablando. Pablo. Y está diciendo: persevero hasta el día de hoy. Aquellos que estéis familiarizados con la vida de Pablo, sabéis lo que Pablo sufrió. Sabéis la cantidad de veces que Pablo le pegaron, le apedrearon. Varias veces estuvo en el mar a punto de morir ahogado. Varias veces le dieron latigazos, hasta 39 latigazos. Pablo pues, pasó mucho sufrimiento, muchísimo más de sufrimiento entre los hermanos. Lo criticaban, lo ponían a parir en la propia iglesia. Se quejaban de su estatura, decían que no hablaba bien, las cosas que le decían a Pablo, y sin embargo Pablo dice: persevero hasta el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: perseverar. Déjame decirte un secreto, no te voy a cobrar nada, déjame decirte un secreto: persevera hoy, olvídate de mañana. Persevera hoy. No pienses, y mañana ni pasado. Ese no es tu problema. Tu problema es hoy. Persevera hoy. Y cuando llegue mañana, persevera mañana. Y cada día perseveramos en la obra de Dios. Y cada día perseveramos en la iglesia. Y cada día perseveramos en la oración. Y cada día perseveramos en la gracia. Y cada día perseveramos realmente en la fidelidad a Cristo. Cada día persevera
Pablo era un hombre que aprendió a perseverar hasta el día de hoy. Cuando tú estés hasta tal punto derrumbado, derrumbada, hasta el momento que tú estés desanimado completamente, tú digas, Señor, ya no puedo más. Señor, te voy a dejar. Señor, yo voy más a la iglesia. Señor, no me junto más con esta persona. Señor, 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 Señor. No te preocupes que llegará mañana. No te preocupes que llegará mañana. Y cuando llegue mañana, verás las cosas de forma diferente. Y cuando llegue mañana, tú dices, Señor, ayúdame a perseverar hasta en el día de hoy. Yo no sé cómo va a venir mañana, pero ayúdame a perseverar en el día de hoy. Dando las gracias por el día que has vivido ayer, por lo que estás viviendo hoy, perseverando, perseverando. La vida cristiana es una vida hermosísima, bellísima, pero una vida complicada, difícil, porque vamos en contracorriente, porque los valores del mundo son completamente diferentes a los valores de Cristo. Y tenemos que estar perseverando cada día, como hizo el apóstol Pablo. Persevera. ¿Estás cansado? Persevera. Persevera. ¿Te están haciendo daño? Persevera. Persevera. ¿Estás hasta el cocorote de tu familia? Persevera. 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 ¿Estás roto por dentro? Persevera. 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 ¿No escuchas la voz de Dios? Persevera. 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 ¿Estás desilusionado? Persevera, persevera, persevera. Persevera cada día. Porque un día, igual que comenzaste la carrera y estuviste desde el principio de la salida, un día perseverando, perseverando y disfrutando de ese tiempo, un día llegarás a la meta. Y cuando llegues a la meta, dirás, gracias Señor por haberme ayudado a perseverar. Gracias por estar todos estos años a mi lado, sin soltarme de la mano. Gracias porque me has dado la fuerza para continuar. Hermanos, en esta tarde estoy diciendo que perseveremos. No sé si te lo cuenta, pero que perseveremos, que perseveremos, que perseveremos. Amén.